Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Fujimi Kaido en la clase R de coches modificados. Y vamos a ver el desempeño de esta configuración de tuneo en el Ligier JSP3. Vamos a ver cuál va a ser su desempeño en la escalada cuando he visto que es uno de los coches favoritos en esta categoría para poder sortear el tráfico, y sin duda es una buena elección porque este coche es muy completo, tiene buena aceleración y excelentes puntos de maniobrabilidad. Es un coche que se pega muy fuerte al asfalto. Vamos a ver si puedo sortear el tráfico, que como puedes ver me fui por el borde de la izquierda y aún así no es suficiente para que no me arrastren contra el muro. Esa es una de las razones por las que no me ven compitiendo a menudo en Fujimi Kaido en ninguna categoría, porque siento que las grabaciones quedan muy mal, quedan muy sucias, muy cochinas, y no me gusta correr así. No me gusta ver toda esta cantidad de locura, todo el mundo golpeándose, arrastrándose, llevándose contra el límite de la frustración, quiero decir. Y mira la cantidad de coches que quedan entrampados aquí sin ningún sentido. Se arrinconan unos con otros y no están para nada interesados en dominar el circuito, y eso es poco alentador. Por eso es que casi no compito en Fujimi, trato de evitarlo. Me aventuro de vez en cuando con alguna categoría que me llame la atención, pero créanme que ya lo he intentado en muchas y generalmente las carreras quedan muy malas. No consigo un desempeño decente, a pesar de que ya he conseguido buena experiencia en el circuito. Ya llevo varias vueltas recorriéndolo en solitario y me fascina, me fascina el desarrollo, me fascina el circuito, pero lamentablemente no hay rivales, de momento no hay rivales de calidad con los que podamos pelearnos acá sin accidentes absurdos y sin penalizaciones. Ahí también me llevé el medio segundo de penalización por un contacto que según el sistema pude evitar, y no sé de qué manera, porque es que no hay espacio para poderse librar de los choca-choca. Aún así puedes ver que ya estoy metido en la sexta plaza. Eso es gracias a la excelente aceleración, cómo se desprende el coche. Eso que el Ligier no tiene buen desplazamiento. De todas las opciones disponibles en esta clase, este para nada es el más rápido. Pero como en Fujimi lo que necesitamos es tracción y buena aceleración, una buena forma de desprenderse en la salida de las curvas, va perfecto, y lo he visto brillar en las dos etapas del circuito, ya sea acá el circuito completo o el inverso, la etapa inversa. También va fenomenal el coche, solo hay que aprenderse los recovecos, los espacios para girar, para rotar sin problemas, y cuando ya lo tienes dominado lo vas a disfrutar muchísimo. Pero lamentablemente ya sabes que el problema de los choca-choca sigue agudo, sigue siendo una gran dificultad desde la última actualización, con la llegada de cantidad de jugadores inexpertos y malintencionados. Aquí vemos al Ferrari clásico de la Fórmula 1 de Niki Lauda metido en la cuarta plaza, mientras que va aquí el otro compañero batallando con su biplaza verde. Ahí me complica también allí el giro. Vamos a ver si lo puedo burlar acá. Le hago un pequeño lacito, consigo un buen impulso, pero el tipo viene detrás. Ese coche tiene más aceleración que nosotros, así que va a ser muy difícil poder librarnos de él. Así que por ahora busco el rebufo. El Ferrari se va alto y se va directo al muro de contención. Upa, ahí recibo otro tortazo desde atrás que me puede complicar la carrera, me puede hacer ir directo al muro y quedarme pegado allí, estampado como mariposa. Detrás viene de vuelta el biplaza y se acerca un Mazda Furai que viene volando. Ese es otro coche también que lo he visto brillar en este circuito. Tengo pendiente mostrarles una vuelta rápida con ese coche, pero lo voy a hacer en la máxima dificultad, con lluvia y de noche, a ver si lo podemos dominar esa bestia en las peores condiciones de Fujimi. Mientras seguimos batallando con las curvas, aprovechando la ligereza de nuestro coche para acercarnos al Ferrari, que sin duda tiene más aceleración, pero tiene que regular tanto y tiene que anticipar tanto la frenada que siempre le descontamos
mucho tiempo en cada curva. Uy, se fue contra el muro, yo también le di un rocecito, un rebote allí peligroso, pero logro avanzar y me acerco rápido a la tercera plaza. Spunky Monkey 777, el Ferrari remonta, me adelanta por la derecha y me bloquea ahora allí de forma bastante extraña. No sé si fue por que no pudo controlar el coche, pero lo cierto es que ahora caemos nuevamente a la sexta plaza, mientras que el Mazda Furai toma la delantera, nos arrebata a los dos la posición y trata de salirse, trata de desprenderse y dejarnos atrás, y lo está consiguiendo. Ahí se me derrapó mucho el coche en la salida de esa curva, le doy espacio al Ferrari, no quiero líos, no quiero problemas, y en ese afán estoy descuidando mi trazada y estoy teniendo ya dificultades para mantener el ritmo. Y si me descuido me van a seguir alcanzando los rivales que vienen detrás, que vienen empujándose fuertemente. Aquí el compañero no quiere dar espacio, trato de burlarlo, me voy por dentro, sí señor, a las bravas, y con mucho roce consigo avanzar y me salvo de una penalización absurda que me hubiese podido complicar. Aprovecho el túnel para desprenderme, piso a fondo, consigo buena velocidad y con eso le saco más de 2 segundos al Ferrari de Jokla. Y ahora, señores, entramos en la etapa del descenso, la etapa más amplia del circuito, y estamos aguantando, metidos en la cuarta plaza. No les dije, por cierto, que si observan la tabla, el Mazda Furai lleva una sanción de 6 segundos y medio. ¿Qué te parece? A ver, ¿qué tipo de explicación le podemos dar a eso? No me quiero imaginar todos los golpes, todos los empujones que debió dar ese Mazda en la primera etapa, todo lo que ha tenido que sobrevivir, o toda la cantidad de accidentes que ha podido causar desde el inicio para llevar ese tiempo en contra. Y nosotros estamos metidos en esa ventana, así que lo ideal es tratar de apretar acá, acercarnos un poco más para el cierre y aprovechar esa sanción para arrebatarle la cuarta plaza en la etapa cumbre de la carrera. Uy, ahí hubo un rebote feo, me fui muy alto en la curva, no frené con suficiente anticipación. Hay que tener mucho cuidado, cuidado con el desnivel también, que el coche puede salir volando, perdiendo el centro de gravedad, y me estoy acercando rápidamente. Spunky Monkey 777 que va corriendo con un Porsche GT1 Strassen Version. Mira cómo lo alcanzo rápidamente con ese impulso en la salida del puente, qué belleza. El Ligier, para ser un coche que no tiene tanto desplazamiento, al ser ultra ligero, la verdad es que su desempeño no es para nada malo. Se comporta muy bien en todos los aspectos y sin duda es ideal para Fujimi Kaido. Uy, ahí el sistema me puso en transparente en la frenada, gracias a Dios, porque si no le hubiese podido complicar la carrera al compañero cuando ya estamos cerrando. Lástima que viene sin penalizaciones, porque me hubiese encantado también poderle arrebatar la posición y haber quedado en el podio. Aún así, no me puedo quejar. Un resultado muy satisfactorio luego de 8 minutos de contienda, 16 posiciones escaladas y con un tiempo de vuelta muy competitivo, 7 minutos 54, 591 milésimas. Me apetece, de hecho, hacer una vuelta limpia, una vuelta rápida en solitario con el Ligier, a ver qué vuelta podemos marcar, a ver si podemos mejorar ese tiempo. Ahora regresamos al circuito en la misma etapa, con el mismo tuneo, para probar su máximo desempeño en las mismas condiciones de la carrera anterior. La idea es ver si podemos bajar el tiempo de vuelta, hacerlo de forma limpia y poder disfrutar un poco mejor del coche, que tiene un desempeño fenomenal, y de esa manera ustedes van a tener una idea más amplia o más clara de qué tanto lo pueden aprovechar en este circuito y bajo estas condiciones. Ahora sí, señores, voy sin frenos, buscando todo el espacio de rotación disponible para marcar las curvas con la máxima velocidad, el mejor desempeño que le pueda sacar a esta configuración. Recuerda que lo más importante en Fujimi, como ya lo hemos discutido, es tener buena carga aerodinámica para asistir al coche en los giros más difíciles y sobre todo en los giros más lentos. Como puedes ver allí, con apenas regular poco el acelerador,
se puede conseguir una salida en las curvas muy rápida sin perder tracción en las ruedas traseras. Recuerda que el Ligier también es un coche de tracción trasera, y eso pues puede complicar un poco la experiencia si no sabes cómo administrar la potencia de forma progresiva. Y la única forma, si juegas con el joystick, aún así, si juegas con volante y pedales, es que no puedes todo el tiempo ir a fondo, pedal en el metal, porque eso sí te puede complicar el desarrollo del recorrido, mejor dicho, porque obviamente el coche va a perder tiempo cada vez que pierda tracción, el coche se va a derrapar y esas son milésimas de segundo que se van a ir sumando. Mira cómo voy tomando las curvas con suavidad en los tornillos. Allí hago la rotación, trato de liberar la dirección en el punto final, luego de la salida, y de esa manera el coche despega con buen impulso. Qué bonito se ve. ¿Se dan cuenta lo estético que se ve un coche marcando la trazada de forma efectiva, sin choques, sin golpes, sin roces, sin empujones? Esa es la ventaja de poder disfrutar el circuito en solitario. Es una lástima que de momento no haya mucho rival con la capacidad o la experiencia. Creo que voy a ponerme en contacto con mis amigos de ZR para coordinar algunas carreras de tow, carreras de escalada y tracción, si puede ser incluso de 2 en 2, para ver si podemos dominar el circuito, buscando siempre los mejores tiempos y por supuesto el ambiente más respetuoso. Eso muy probablemente se vendrá muy pronto para el canal, pero por ahora podemos ir buscando coches que tengan la capacidad del rendimiento para dominar Fujimi Kaido sin tantas complicaciones. Ya les he mostrado algunos de ellos, sin duda, y por cierto que me llevé una decepción con el Starlet Time Attack, porque es un coche que es muy brioso también. Pensé que con tanta carga aerodinámica en la parte posterior, con ese alerón exagerado, podría pegarse mejor en las curvas, pero no, lamentablemente sigue siendo un coche muy lento, haga lo que se le haga, sin importar la configuración. Ya he probado varias y no consigo el rendimiento que esperaba, pero no deja de ser un coche divertido, eso sí, no se lo podemos quitar, sobre todo con la aceleración tan impresionante que tiene, y cuando ya toma impulso, cuando ya toma velocidad, entonces allí sí la carga aerodinámica facilita poder mantenerlo en la curva, mantenerlo en la vía, pero cuando tienes que disminuir, como en este caso, en este tipo de rotación intermedia o rotación muy lenta, ahí hubo un toquecito, un rebote pequeño. Afortunadamente fue un roce suave y no complicó la vuelta, no la ensució. Entonces, como le estaba diciendo, con el Starlet en este tipo de curvas cerradas es muy complicado poder mantener la tracción. El coche siempre tiene la tendencia a deslizarse. Yo estoy casi seguro que en la vida real ese coche debe ser una locura. Debe ir pegadísimo al asfalto. Yo no creo que sea tan difícil de gestionar, la verdad. A pesar de que es un clásico, porque estamos hablando de un monstruo modificado precisamente para hacer este tipo de recorridos. Así que por lo tanto dudo mucho que en la vida real se comporte de esa manera. Lo cierto es que por ahora estamos ya por llegar a la etapa del descenso, la parte más amplia del circuito, y puedes ver que el desarrollo de velocidad de este Ligier es espectacular. Y no hablo tanto de la velocidad, hablo del nivel de respuesta que tiene en la entrada y la salida de las curvas, que es lo más importante para poder conseguir un buen tiempo. Me puedo arriesgar a ir a los límites de la pista sin mayor complicación, rozando allí la arena, justo en el límite de las zanjas, y el coche responde sin problemas, no se desliza casi. Por supuesto, se siente un poco el desgaste en los dedos porque tengo que regular muchísimo el acelerador, por supuesto, como siempre, y eso no importa qué tan complejo pueda ser el coche o qué tanta maniobrabilidad nos pueda dar. Siempre hay que estar muy atentos con el tema del acelerador, porque si no se pierde mucha ventaja y el coche, como ya dije, se va en trompo o se puede derrapar, y eso pues nos quita mucho tiempo valioso. Por ahora seguimos sobreviviendo, ya metidos
en los últimos giros cuando se cumplen en este momento más de 5 minutos 55. Yo creo que sí vamos a bajar considerablemente el tiempo que marqué en la carrera, porque claro, voy a ir solito, sin tropiezos, sin estorbos, sin que nadie me esté empujando, me mande fuera del límite o directo al muro. Por supuesto que de esa forma sí la cosa cambia, no se disfruta mucho más. Por cierto que la configuración de este coche es muy simple, no depende tanto de lo que es el tema mecánico, no hay mucho que instalar, depende mucho de los ajustes de tuneo. Y los ajustes de este coche son cortesía de mi amigo ZR Amarillas, que hace unos meses coincidimos, estábamos compitiendo en una carrera en un servidor privado y él me compartió esta configuración que va fenomenal. La verdad es que se le saca mucho beneficio a este coche con estos ajustes, porque fíjate que lo que es el tema de la suspensión no pierde sustento, no es fácil sacarlo de balance y te puedes incluso arriesgar a llevarlo al límite de tolerancia, que siempre responde muy bien. Ahí me voy justo, por cierto, al bordecito, rozando casi el muro del túnel y salgo con mucha velocidad. Me fascina esta etapa, la manera como se desprende es impresionante en ese punto del circuito. Señores, 7 minutos 20 por completar la carrera. Parece que sí lo vamos a lograr. Creo que vamos a sacar unos cuantos segundos de ventaja. Qué diferencia, qué hermoso recorrido. La verdad me encanta cómo se ve todo tan fenomenal, tan estético. No hay golpes, abolladuras y roces en la carrocería que afeen esta grabación. Y sí, señores, 7 minutos 45, 853 milésimas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cambio! Y qué buen coche. Ultra recomendado para todos ustedes, mis correlones, para que lo aprovechen en el circuito y le den una vuelta, le den un paseíto en Fujimi, en solitario. Y recuerden que siempre les recomiendo hacer el recorrido sin asistencias y sin trazada, para que puedan dominarlo a la perfección. Nos vemos en la carretera. ¡Buena suerte!